Te encuentras en una sala llena de personas, todas ellas luchando por el éxito. Algunos juegan limpio, trabajan arduamente y se mantienen fieles a sus valores, otros mienten, manipulan y pisan a cualquiera que se cruce en su camino. Sin embargo, a menudo son los más despiadados quienes alcanzan la cima. ¿Por qué el mundo parece estar realmente sesgado a favor de los peores entre nosotros? Desde la historia hasta la política, pasando por los negocios, en cada rincón verás ejemplos de individuos que, a pesar de su falta de moralidad, han logrado alcanzar un poder extraordinario. Emperadores despiadados, CEOs implacables, el patrón se repite una y otra vez. Y no se trata de una coincidencia. Es una característica inherente a la naturaleza humana, profundamente arraigada en nuestra psicología evolutiva y en las estructuras sociales. En un mundo donde los recursos son escasos, la competencia es inevitable. Aquellos que dudan, que buscan la justicia en cada paso, a menudo se quedan atrás. Mientras tanto, los dispuestos a explotar, engañar y dominar ascienden sin miramientos. Este crudo escenario nos obliga a enfrentarnos a una pregunta incómoda: ¿es la moralidad una debilidad en el juego del poder? Y aunque el peor tipo de personas a menudo logran el éxito a corto plazo, la historia también está llena de relatos de sus caídas. La verdadera cuestión no es solo por qué suben, sino si su éxito es sostenible. Y aún más importante, ¿qué significa esto para aquellos de nosotros que nos negamos a abandonar nuestros principios? El poder no es ni bueno ni malo, es una fuerza innegable de la vida, algo que existe más allá de la moralidad. Para comprender por qué los peores logran el éxito, primero debemos entender la naturaleza del poder en sí mismo. Y para ello, debemos adentrarnos en una de las ideas más controvertidas de Nietzsche, la moralidad del amo contra la moralidad del esclavo. Imagina dos guerreros en un campo de batalla. Uno es fuerte, decisivo y temerario, toma lo que quiere, moldea el mundo a su voluntad y nunca pide permiso. El otro es indeciso, espera validación externa, busca justicia y espera que el mundo premie su virtud. ¿Quién de los dos tiene más probabilidades de sobrevivir? ¿Quién tiene más posibilidades de gobernar? Friedrich Nietzsche argumentó que la moralidad no es una verdad universal, sino una creación derivada de las luchas de poder a lo largo de la historia. Dio dos sistemas morales fundamentales, la moral del amo y la moral del esclavo. Estos no son solo conceptos abstractos, sino explicaciones de por qué los individuos despiadados a menudo ascienden al dominio mientras que aquellos que priorizan la bondad y la justicia luchan por avanzar. La moral del amo es la moral de los fuertes, de los gobernantes, de los conquistadores. Se basa en valores como la fuerza, el coraje, la ambición y el poder. Para los amos, lo bueno es lo que les permite dominar, crear y afirmar su voluntad sobre el mundo. No buscan aprobación, definen su propio valor, toman responsabilidad por su destino y no ven la debilidad como algo a proteger, sino como algo a superar. La moral del esclavo, por el contrario, es la moral de los oprimidos, los desposeídos, aquellos que no pueden imponer su voluntad directamente. En lugar de celebrar la fuerza, glorifica la humildad, la obediencia y el sacrificio personal. Enseña que el sufrimiento es noble y que el poder es inherentemente maligno. Nietzsche vio esto como un sistema moral creado por quienes carecen de la capacidad para dominar, una adaptación psicológica que les permitió sobrevivir en un mundo controlado por los fuertes. Pero aquí está la verdad incómoda: la moral del esclavo no evita la ascensión de los despiadados, la facilita. Al condenar la ambición, al avergonzar la búsqueda de poder, deja el poder en manos de aquellos que no se preocupan por la moralidad. Mientras los nobles de corazón dudan, los que abrazan la moral del amo toman el control. En un mundo donde la duda equivale a derrota, los resultados son inevitables. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Debemos abandonar por completo la moralidad y abrazar el camino despiadado, o existe una manera de reconciliar la fuerza con la virtud? Para responder a esta pregunta, debemos adentrarnos aún más en la psicología de aquellos que ascienden al poder. Imagina un vasto y salvaje territorio. En este mundo, sobrevivir no se trata de justicia o bondad, sino de fuerza, adaptabilidad y la disposición de hacer lo que sea necesario. El león no pide permiso para cazar, la tormenta no se disculpa por su destrucción. La naturaleza no premia la moralidad,
premia a quienes pueden resistir, a quienes pueden dominar. La sociedad humana no es diferente. Bajo nuestras leyes y contratos sociales, la lucha primal por la supervivencia sigue en marcha. Quienes ascienden al poder comparten un rasgo definitorio, la despiadadez. No necesariamente crueldad, sino la capacidad de actuar de manera decisiva, sin que la duda ni la culpa los frenen. Esto no es un accidente, sino una adaptación evolutiva, un mecanismo que ha permitido a individuos y a imperios tomar el control en un mundo que no espera a los vacilantes. Los psicólogos han estudiado durante mucho tiempo los rasgos que predicen el éxito en ambientes competitivos. Una vez tras otra, se observan los mismos patrones: altos niveles de ambición, baja sensibilidad al miedo y, quizás lo más controvertido, una reducción en la empatía hacia aquellos que se interponen en el camino. Esto no significa que todas las personas poderosas sean psicópatas, pero sí que muchas de ellas poseen rasgos que les permiten actuar sin las restricciones emocionales que detienen a los demás. Considera a los líderes, emprendedores y conquistadores que han reconfigurado la historia. Desde Julio César hasta los magnates de los negocios modernos, el patrón es claro: la vacilación es una desventaja y el poder no se otorga, se toma. Los fuertes no esperan a que se les dé permiso para liderar, avanzan, toman riesgos y enfrentan las consecuencias después. Por eso, los despiadados suelen ascender mientras los vacilantes permanecen en las sombras. Te enfrentas a un escenario donde las mismas cualidades que te permiten escalar hasta la cima pueden, irónicamente, ser las que te destruyan. Un líder que gobierna solo a través del miedo acabará siendo devorado por las mismas fuerzas que alguna vez controló. La historia está llena de tiranos que creyeron ser invencibles hasta que lo dejaron de ser. Así, te preguntas, si el poder suele ser arrebatado por los más despiadados, ¿significa esto que la moralidad y la justicia están condenadas al fracaso? No necesariamente, pero para entender por qué, debes desafiar una de las grandes ilusiones de la sociedad moderna, la creencia de que el mundo es justo. Desde la infancia, nos han contado una historia reconfortante: el mundo es justo, las personas buenas son recompensadas y la justicia siempre prevalecerá. Cuentos de hadas, enseñanzas religiosas y filosofías morales refuerzan esta creencia. Pero al ingresar a la realidad, surge una contradicción brutal: los que más trabajan no siempre son los más ricos, los más honestos no siempre lideran, y los corazones más amables son, a menudo, los más rotos. Este desconcierto no es un defecto del sistema, es el sistema mismo. La idea de la justicia es, en muchos sentidos, una construcción social, un relato diseñado para mantener el orden, no para reflejar la realidad. Es una ilusión reconfortante, pero una ilusión al fin. El poder y el éxito no se entregan solo por mérito, se arrebatan, se luchan, y son frecuentemente acaparados por aquellos que entienden mejor las reglas del juego. La investigación psicológica ha revelado un fenómeno llamado la falacia del mundo justo, la tendencia a creer que la vida es inherentemente justa, que las personas reciben lo que se merecen. Esta creencia es peligrosa porque fomenta la pasividad. Si asumimos que la bondad por sí sola llevará al éxito, corremos el riesgo de ignorar las realidades de la competencia, la estrategia y el poder. Y mientras esperamos por la justicia, aquellos que no comparten nuestra ilusión ya se están adelantando. Pero, ¿significa esto que la moralidad carece de sentido? ¿Debemos abandonar todos nuestros principios en la búsqueda del poder? No del todo. La clave está en entender el juego sin convertirte en esclavo de él. Aquellos que más sufren son los que creen que ser bueno será suficiente. Pero quienes aprenden a equilibrar integridad con pensamiento estratégico, quienes combinan amabilidad con fortaleza, son los que reescriben las reglas. La verdad es que la justicia no es algo que puedas esperar, es algo que debes crear, y para eso necesitas poder. Nietzsche vio esta lucha como una parte fundamental de la existencia humana. Su respuesta no fue rendirse ante la ilusión de la justicia, ni volverse despiadado sin razón. En cambio, apuntó a algo más alto, una manera de trascender tanto la debilidad como la crueldad. Para entender esto, debes explorar una de sus ideas más revolucionarias, el Übermensch, el individuo que se eleva más allá de la moralidad, más allá de las ilusiones y más allá de las limitaciones. Imagina que estás al borde de un abismo vasto.
Detrás de ti yace el mundo tal como es, lleno de injusticias, limitaciones y el peso opresivo de la convención. Frente a ti se extiende lo desconocido, un camino solo apto para los audaces. La mayoría dudará, atrapada por el miedo y la incertidumbre. Pero unos pocos darán el salto. Estos son los Übermensch, los que se elevan por encima de las masas, forjan su propio camino y redefinen el poder según sus propios términos. La idea de Nietzsche del Übermensch no se trata de fuerza bruta ni de dominación ciega, sino de superación personal. El Übermensch es alguien que se niega a ser víctima de las circunstancias, que no acepta la moralidad impuesta sin cuestionarla y que forja su propio destino en lugar de conformarse con las expectativas de otros. En el corazón del Übermensch está la voluntad de poder. A diferencia de la moralidad pasiva de la sumisión y la culpa, la voluntad de poder implica abrazar los instintos más profundos para crear, transformar e imponer significado sobre un mundo sin sentido. No se trata de controlar a otros, sino de controlar a uno mismo. Mientras los débiles están atrapados por el miedo, el Übermensch avanza, liberado de las ilusiones sociales. Pero aquí está la clave, el Übermensch no es despiadado por el simple hecho de ser cruel. A diferencia de los tiranos y manipuladores que buscan el poder por inseguridad, el Übermensch no necesita validación. Su fuerza proviene desde adentro. No depende de la decepción ni de la opresión, porque su poder es autogenerado, independiente de la aprobación externa o del éxito efímero. Por eso, las peores personas pueden ascender al poder, pero nunca trascenderán verdaderamente. Los despiadados juegan un juego temporal, escalando a través de la manipulación y la fuerza. Pero el Übermensch juega el juego infinito, construyendo algo más grande que él mismo. Son creadores, no solo tomadores. Entonces, ¿cómo encarnar esto? ¿Cómo navegar por un mundo que premia a los despiadados sin convertirte en uno de ellos? La respuesta está en entender el poder no como un arma, sino como una herramienta. El siguiente paso es aprender a competir en un mundo que no espera a los amables. Imagina que estás en un juego de alto riesgo, donde las reglas las escriben aquellos que juegan para ganar a toda costa. Si titubeas, si asumes que la justicia te protegerá, perderás. Esta es la realidad que enfrentas, un mundo donde los despiadados toman lo que desean. En los negocios, la política y la vida misma, los que conocen el poder se imponen. Pero, ¿debe ser esa tu única opción para sobrevivir? No necesariamente. La mayoría comete el error de pensar que solo hay dos caminos, ser despiadado o ser víctima. Sin embargo, existe un tercer camino, uno que combina el pensamiento estratégico con la integridad. Un camino que te permite competir sin perder tu alma. La filosofía de Nietzsche no se basaba en una dominación ciega, sino en trascender las debilidades mientras mantienes tu autenticidad. La clave es comprender el poder sin ser esclavo de él. Uno de los mayores errores que comete la gente es creer que la vida debe ser justa. No lo es, nunca lo fue. Los competidores más fuertes aceptan esta verdad temprano y no pierden tiempo quejándose por las injusticias. Aprenden las reglas del juego y las usan a su favor. Esto no significa abandonar la ética, sino reconocer que el poder es neutral, y quienes lo comprenden son los que mejor lo manejan. Muchos fracasan porque creen que la bondad por sí sola les traerá éxito, pero el poder rara vez se otorga, se toma. Esto no implica ser cruel, sino entender las mentes de aquellos que buscan explotarte. La empatía estratégica implica leer a las personas profundamente, reconocer sus motivos y anticipar sus movimientos. Te permite navegar la mentira sin caer en la tentación de mentir tú mismo. La mayoría vive controlada por el miedo, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a estar solo. El Übermensch, sin embargo, desarrolla un poder interno. Esto significa abrazar la incomodidad, asumir riesgos y forjar tu propio camino a pesar de la oposición. Las personas más exitosas no piden permiso, crean oportunidades donde no existen. Hay una diferencia clara entre una ruthlessness sin propósito y una ruthlessness controlada. La primera es destrucción sin sentido, la segunda, la capacidad de tomar decisiones difíciles sin titubear. El poder verdadero requiere dejar atrás relaciones tóxicas, tomar decisiones impopulares o enfrentar verdades incómodas.
Esto no es crueldad, es fortaleza. El truco está en saber cuándo y cómo aplicarlo. Los despiadados suelen ascender rápidamente, pero también caen con igual velocidad. ¿Por qué? Porque su poder está basado en la explotación, no en la creación. El verdadero Übermensch construye, ya sea un negocio, una idea, un movimiento o una transformación personal. Cuando creas valor, te vuelves indispensable. No necesitas manipular, porque tu poder se gana, no se roba. Entonces, ¿puedes tener éxito en un mundo que premia a los despiadados? Absolutamente. Pero solo si dejas de jugar bajo las reglas viejas, dejas de esperar justicia y comienzas a dominar el poder en tus propios términos. Ahora nos enfrentamos a una pregunta crucial: ¿es el poder en sí mismo malvado o simplemente mal entendido? El poder es la fuerza que mueve el mundo, dando forma a la vida de quienes lo poseen y a quienes están a su merced. Pero, ¿es el poder inherentemente maligno? La exploración de Nietzsche sobre el poder no era solo sobre dominación, sino sobre creación. El impulso por adquirir poder, según Nietzsche, está frecuentemente malinterpretado. No se trata de aplastar a los demás, sino de superarte a ti mismo, de trascender las limitaciones del momento y convertirte en algo más grande de lo que imaginaste. A lo largo de la historia, el poder ha estado vinculado a la corrupción. Hemos visto incontables líderes que, una vez en el poder, sucumbieron al ego, la codicia y la tiranía. Esta paradoja nos deja preguntándonos: ¿es el poder malvado o simplemente revela lo peor de la naturaleza humana? Nietzsche argumentaba que el poder, en su forma más pura, no busca dañar a los demás. Busca superar el propio ser, luchar por la grandeza y crear nuevos valores, sin ceder a las moralidades impuestas por la sociedad. Sin embargo, el mapa moral de la sociedad a menudo hace que el poder parezca corrupto. En un mundo que exalta la virtud, el individuo que busca poder a menudo es visto con desconfianza. Pero, ¿y si esto es un malentendido? ¿Y si al rechazar la moral convencional y crear tus propias reglas, simplemente estás encarnando la forma más pura de la vida, una vida cruda, sin filtros y sin disculpas? Nietzsche no veía la voluntad de poder como un simple deseo de controlar a los demás. Era una fuerza interna, un impulso para vivir de manera más plena, para explorar los límites de tu potencial. En este sentido, el poder se convierte en una búsqueda ética, una que te desafía a liberarte de las limitaciones sociales y a definir tu existencia en tus propios términos. Pero, ¿esto significa que todos los que buscan poder son virtuosos? No necesariamente. El camino hacia el poder es una espada de doble filo, que puede llevarte hacia la iluminación o hacia la destrucción. La diferencia radica en la intención: ¿es la búsqueda del poder un medio para imponer tu voluntad sobre los demás, o es un proceso de superación personal, de crear una realidad que se alinee con tus más altas aspiraciones? ¿Es el poder malvado? No inherentemente. Es una herramienta, una que, cuando es manejada por una persona íntegra, puede llevar a una grandeza inimaginable. Pero cuando se usa para fines egoístas o para oprimir a los demás, revela los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. El desafío de Nietzsche es que repensemos el poder, no como algo que temer, sino como algo que dominar a través de la disciplina, la fuerza y un compromiso inquebrantable de ser más de lo que somos hoy. Si esta exploración del poder y el éxito te ha hecho reflexionar, ha desafiado tus suposiciones y ha despertado una curiosidad más profunda sobre la vida y la filosofía, asegúrate de suscribirte al canal El Espejo del Ser. No olvides darle me gusta, compartir este video con aquellos que necesiten escuchar esta verdad y estar atento a nuevos contenidos todos los días. Juntos, sigamos el viaje hacia la comprensión, el crecimiento y la búsqueda de una vida más poderosa. El poder, como una espada afilada, no se otorga, se conquista. Pero la forma en que lo tomas determina si se convierte en un aliado o en una carga. Los que buscan el poder sin control, los que lo utilizan para manipular y someter, pronto se encuentran atrapados por su propia avaricia. La verdadera batalla no está en luchar contra los demás, sino en dominarse a uno mismo. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que el poder es una cuestión de imponer su voluntad sobre el mundo, de derribar obstáculos con fuerza bruta. Pero el verdadero poder es más sutil.
Es la capacidad de anticipar, de ver el tablero más allá de las jugadas obvias. Es ser capaz de estar en el ojo de la tormenta sin perder el rumbo. El poder real se construye sobre la habilidad de tomar decisiones difíciles, de reconocer que la debilidad no se derrota solo con fuerza, sino con estrategia, visión y la habilidad de adaptarse. El hombre que se convierte en dueño de sí mismo, que entiende las leyes no escritas del mundo, no se ve obligado a jugar según las reglas de los demás. Deja de esperar justicia, porque la justicia, en este mundo, es una ilusión. Lo que existe son las reglas, y quien las domina, las convierte en su herramienta. Esto no significa abandonar la moral, sino transformarla, reconocerla como un instrumento, no como un freno. Así, te conviertes en alguien que no necesita rogar por poder, sino que lo moldea, lo crea, lo da forma a su imagen y semejanza. El poder no te define, eres tú quien define el poder. Para dominarlo, primero debes entenderlo, conocer sus sombras, pero también sus luces. Hay un peligro en el camino del poder, la posibilidad de perderse, de olvidar la verdadera fuente de tu impulso. Pero mientras sigas siendo fiel a tu esencia, mientras utilices tu poder para crecer y para crear, no habrá nada que te impida alcanzar todo lo que deseas. Y cuando mires atrás, verás que la lucha nunca fue contra otros, sino contra tus propios miedos, dudas y limitaciones. El poder no está en la lucha constante por lo que te falta, sino en la creación constante de lo que puedes llegar a ser. El verdadero desafío, entonces, no es vencer a los demás, sino superar las cadenas invisibles que tú mismo te has colocado. Porque mientras te preocupas por el juicio ajeno, mientras sigues esperando que el mundo te dé lo que crees merecer, el poder te escapa de las manos. El poder, en su forma más pura, no necesita validación externa. No espera reconocimiento. Lo que necesita es acción, decisión, la capacidad de actuar sin pedir permiso, sin temer las consecuencias. Los que buscan poder para dominar a otros suelen perderse en el camino, cegados por su ego, arrastrados por el deseo de ser más grandes, más fuertes que quienes los rodean. Pero el verdadero poder se encuentra en la habilidad de levantarse, no sobre otros, sino sobre ti mismo. De ir más allá de las limitaciones que te has impuesto, de reconocer la verdad que resides dentro de ti y actuar en consecuencia. Porque el poder no se encuentra en lo que logras a costa de los demás, sino en lo que eres capaz de crear, de construir, sin dañar a otros en el proceso. Lo que distingue a los verdaderos líderes no es su fuerza, sino su visión. No buscan destruir a los rivales, sino superar sus propios miedos y debilidades. No se contentan con lo que ya conocen, su meta es trascender lo conocido, desafiar el status quo y abrir nuevas posibilidades. El poder, entonces, no es el fin, sino el medio para una existencia más grande, más significativa. Es la capacidad de crear un futuro que antes parecía impensable, de definir tu propia realidad sin depender de las reglas impuestas por los demás. Y aunque el camino no siempre será fácil, recuerda, el poder no pertenece a los que siguen la corriente, sino a aquellos que la desafían. No es para los que esperan, sino para los que actúan. El verdadero poder se forja a través de la adversidad, a través de la decisión de ser más, de hacer más, de romper con las cadenas de lo que la sociedad considera posible. El poder no se obtiene por la fuerza de los golpes, sino por la fuerza de la mente, por la capacidad de mantener tu integridad incluso cuando el mundo te empuja hacia la oscuridad. Recuerda, en este camino hacia el poder, no estás buscando dominar a otros. Estás buscando dominarte a ti mismo, redefinir lo que significa ser verdaderamente libre. La libertad no es la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de ser fiel a tu propósito, sin importar los obstáculos que enfrentes. Y en ese viaje, el verdadero poder será tuyo.